¿Ya oraron por la palabra? Así que le invito a Marcos, capítulo 4, verso 37 al 39, para que hablemos en este día de algo importante. ¿Sabe? Pensaba yo mientras organizaba este sermón, lo poco que nosotros hablamos, los predicadores, lo poco que hablamos del Espíritu Santo y lo poco que mencionamos la importancia del Espíritu Santo en nuestras vidas y lo poco que fortalecemos, lo poco que mencionamos respecto de que el Espíritu Santo es Dios. ¿Amén? Está aquí, ¿verdad? Lo poco que nosotros hablamos respecto de que el Espíritu Santo es Dios. ¿Amén? Amén. Entonces el título del mensaje para hoy, Espíritu Santo, toma el timón. De eso vamos a hablar hoy día. Quédese ahí sentado. Ya oramos por la palabra. Así que vamos a comenzar de inmediato a reflexionar acerca de este mensaje del día de hoy, que nos va a servir como base este conocido pasaje de las Escrituras donde Jesucristo, ¿verdad?, se va a descansar mientras la barca está en el mar y viene una fuerte tempestad. Bueno, en el Evangelio de Marcos se nos habla de esto en estos versículos, donde nosotros podemos encontrar en este relato un fiel reflejo, pienso yo, creo yo, que demuestra o revela lo que simbolizan nuestras propias vidas en medio de este mensaje. Le voy a explicar por qué. ¿Por qué nosotros podemos ver en este mensaje, en estos versículos, nuestras propias vidas reflejadas en la historia o en el relato bíblico? Se encuentra en este relato Jesús y sus discípulos navegando, ¿verdad?, por el mar, cuando intempestivamente comienza una fuerte tormenta o una gran tormenta se levanta, como dice el relato, y dice la Escritura, lo podemos ver acá, que el viento de cierta manera, o por colocarle una característica, el viento en aquel pasaje bíblico dice que rugía y que las olas golpeaban de tal manera la barca y con tal fuerza que parecía que estaban a punto de hundirse. La Biblia, ¿ve? Eso es lo que pasa porque tenemos mal sonido. La Biblia dice que se levantó una gran tormenta, se levantó una gran tormenta, una gran tempestad de viento que echaba a la olas, era tan fuerte que el agua se levantaba, caía dentro de la embarcación y eso daba a entender de que en cualquier momento esa embarcación podía naufragar, podía hundirse. Y cuando nosotros llevamos esta reflexión a nuestras vidas personales, a nuestra vida diaria, nosotros pensamos, bueno, en muchas ocasiones en nuestras vidas, nosotros pareciera que somos esta embarcación porque llegan los problemas, llegan las dificultades, empiezan a azotar de repente, cuando todo estaba tan tranquilo, íbamos tan bien, iba todo perfecto y de repente como que se me levantó el enemigo y las cosas comenzaron a andar mal. ¿Verdad? ¿A quién le ha pasado eso aquí? Bueno, en medio del caos que nos ocurre en las vicisitudes de la vida, en medio del caos de esta enseñanza, los discípulos, dice el verso 38, se llenaron de poder. Verso 38. Sí, está ahí 38. No, la verdad que no se llenaron de poder. Los discípulos se llenaron de miedo. Los discípulos se llenaron de angustia. Se llenaron de preocupaciones, los discípulos se comenzaron a preocupar porque el escenario no se veía bueno mientras la embarcación se movía de un lado para el otro. En medio del caos, los discípulos comenzaron a tener miedo. Mismos discípulos que estaban con Jesús, que pudieron hacer milagros, que se gozaban porque los demonios se les sujetaban, que se gozaban porque podían hacer milagros mientras estaban con el maestro. Sí, a esos mismos me refiero. Son los que se llenaron de miedo y comenzaron, ¿verdad?, con una cierta desesperación. Yo por favor le pido que nosotros vamos pensando en esto, no solamente en medio del relato bíblico,
sino que también pensemos y llevemos esto a nuestro plano personal, a nuestras propias vidas, ¿verdad? Porque nosotros podríamos hacer una exégesis aquí, podríamos estudiar y ver cuáles fueron los miedos de los discípulos, en qué fallaron los discípulos, por qué tuvieron miedo los discípulos, por qué no fueron capaces de reprender al mar, etcétera, etcétera. Pero tenemos que llevar esto a nuestra propia realidad, ¿verdad? Porque la Biblia nos enseña que todas estas enseñanzas están ¿para qué? Para nuestro bienestar, para nuestro cuidado, para nuestro crecimiento. Entonces los discípulos, llenos de desesperación, llenos de miedo, no hallaron nada mejor que ir donde Jesús mientras él descansaba, porque Jesús, siendo hombre, también se cansó. ¿Cuántos aquí se cansan? Entonces, en medio de ese cansancio, los discípulos acudieron a Jesús, que estaba descansando. ¿Para qué? Para despertarlo, ¿verdad? Mientras él, dice la Escritura, dormía en la popa de la embarcación, o sea, en la parte trasera de la embarcación, ¿ya? Y corrieron al maestro, y aquí la Reina Valera dice que él estaba en la popa, o sea, en la parte trasera del barco, durmiendo sobre un cabezal, o sea, sobre una almohada, y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿cómo no tienes cuidado de nosotros? Le hacen una pregunta. Hay otras versiones que yo busqué donde con signos de exclamación ellos le dicen, maestro, ¿cómo no tienes cuidado de nosotros? Y en la frase final dice, gritaron. Eso lo dice la nueva versión, la NTV, por ejemplo, la nueva traducción viviente. Dice al final, gritaron. O sea, estaban desesperados, porque no cualquiera llega gritándole al maestro. O sea, despiértate, maestro, ¿no te das cuenta que estamos por hundirnos? Y se lo hacen de una manera así, una manifestación, digamos, un poco o cargada, ¿verdad?, de emociones en base a lo que estaba ocurriendo a su alrededor. O sea, estaban a punto de morir. ¿Amén? ¿Se entiende, verdad? Las olas se levantan de manera sorpresiva, nadie esperaba una tormenta. El viento era tan potente que comienza a llenar el barco de agua, lo que puede provocar que en cualquier momento esa embarcación desaparezca. Y junto con esa desaparición se va el maestro, se van los discípulos y todos los que estaban en la barca. O sea, era una tormenta, era una situación compleja que podía inclusive quitarles la vida. ¿Amén? ¿Se entiende, verdad? Entonces le dice, maestro, ¿pero cómo? ¿No tienes cuidado que perecemos? Y al despertar, dice el verso 39, que al despertar Jesús hizo algo potente. O sea, Jesús se levanta y lo primero que hace es reprender al viento. O sea, le llama la atención al viento, ¿verdad? Todos sabemos lo que es una reprensión, ¿cierto? ¿Amén? Está aquí, ¿cierto? Ya. Entonces el maestro se levanta, lo despiertan, ¿verdad? Con estas preocupaciones y con el contexto que yo le acabo de mencionar. Y el maestro se levanta y lo primero que hace, antes de llamarle la atención a los discípulos, antes de decirle, pero ¿para qué me despiertan por esto? Antes de hacer cualquier cosa, el maestro se levanta y lo primero que hace es reprender al viento. ¿Amén? O sea, reprender. El maestro tenía autoridad y lo primero que hace es reprender al viento y a la mar le habla y le dice, oye, cállate. ¿Amén? O sea, el maestro lo que hace es dar instrucciones, es dar órdenes. O sea, el maestro no se anda con cosas chicas. El maestro lo que hace es decir, a ver, viento, te reprendo, te retrocede. Y tú, mar, quédate tranquila. Lo que a veces uno le dice a los hijos en la casa, ¿verdad? Oye, ya, anda a sentarte tú allá y tú te vayas a estudiar, ¿cierto? Y cuando los hijos los ven enojados a uno, ¿qué es lo que hacen? Ir a sentarse allá y el otro ir a estudiar, ¿o no? Porque supongo que los papás de esta congregación tienen autoridad en la casa, ¿o no? ¿Ah? ¿Aló? Los papás tienen autoridad en la casa, ¿verdad? Amén. Entonces Jesús tenía autoridad, que aún los vientos le obedecían y el mar le hacía caso. Entonces le dice al mar, oye, calla, enmudece. Insisto, hay otra versión, no me acuerdo cuál busqué, pero hay otra versión que esto sale con signo de exclamación, lo que significa que es una orden así poderosa, ¿va? No es que él se levante y le dice, oye, mar, cállate un poquito, déjame descansar, estoy cansado. ¿Por qué no guardas silencio, viento? No, hay otras versiones que están con signo de exclamación. Entonces le dice, cállate. El maestro quería descansar y los discípulos no fueron capaces de poder hacer, ¿verdad?, que
el viento retrocediera o se calmara y el mar se quedara quieto. Bueno, aquí también está con signo de exclamación. Cálmate. Porque una vez se le dice al hijo, oye, ya, cálmate. Hijo, por favor, cálmese. Lo que van a experimentar un día nuestros hermanos que van a contraer matrimonio. Ahora no lo entienden mucho, pero ya lo van a entender. Y como dijo la doctora, que Dios nos ampare, o que los ampare a ellos, porque nosotros ya estamos. ¿Qué es lo que hizo el viento? ¿Qué es lo que hizo el viento? El viento estamos hablando de una tormenta repentina. Estamos hablando de algo que sucede de manera intempestiva y a la voz del Señor, el viento le obedece, se calma y el viento también se detiene y dice la Escritura que se hizo una grande bonanza. O sea, bastó una orden del maestro para que las cosas se tranquilizaran. ¿Se entiende, verdad? Entonces, esta escena donde yo le pedí que usted utilizara la imaginación y lleváramos esto a nuestra propia realidad de todos los días, ilustra lo que sucede en nuestra vida cuando nosotros tenemos que enfrentar tormentas, pero emocionales, ¿verdad? A todos nos ha ocurrido, ¿o no? Entonces, cuando nosotros tenemos que enfrentar estas tormentas emocionales, cuando nos toca tomar decisiones difíciles, porque todos los días tenemos que tomar decisiones difíciles, o cuando nosotros tenemos que luchar con estas vacilaciones internas que a veces nos hacen decir, como contaba la hermana anoche, quiero leer la escritura, pero cuando tomo la decisión algo me pasa que no puedo llevarlo a cabo. ¿Se acuerda anoche, verdad? Esas son las cosas, las tormentas, las dificultades, los vientos que se levantan de manera intempestiva, pero no a nuestro alrededor, sino en nuestra propia vida. ¿Cuánto les pasa esto? Bueno, sin capitán, que tome el control, si nosotros nos viéramos como una embarcación, sin un capitán que tome el control, nuestras emociones, nuestras circunstancias nos van a arrastrar de un lado al otro, como ocurrió en esta historia bíblica, sin que nosotros podamos tener un rumbo fijo. Y eso nos pasa a cada uno de nosotros, y yo se lo voy a explicar con antecedentes bíblicos lo que estoy diciendo, porque esto no es algo que, porque me pasa a mí, se lo voy a ir a contar a los hermanos. Estas son situaciones que nos pasan todos los días. Yo tomo la predicación del miércoles, ¿verdad?, donde se nos decía, oye, las emociones las dejó el Señor. ¿Cierto? ¿Se acuerda de la predicación del miércoles, verdad? Ayer los jóvenes nos decían, hay que tener fe. Hay que tener fe, hay que creer, hay que confiar. Vamos a pasar por momentos difíciles, pero confiemos, nos decían anoche, ¿verdad? ¿Se acuerda o no? Bueno, si usted no estuvo anoche y se lo perdió, no lo va a poder ver por las redes sociales porque los jóvenes dijeron, esto es privado y no queremos que salga para ninguna parte. Pero yo le hago una repasada para que usted más o menos comprenda. Entonces, cuando no hay un capitán en la embarcación, cuando no hay un capitán en mi vida, en mi propia embarcación, estoy muy expuesto a que estas circunstancias que vienen, estas tormentas que vienen a mi vida, me puedan llevar de un lado para otro sin ningún control, porque el barco necesita, la embarcación necesita tener un capitán, ¿sí o no? Por algo tienen un timón. Esto lo podemos llevar, no sé, a un avión, lo podemos llevar a un helicóptero, todos tienen un timón para que un capitán, para que un líder coordine y dirija esta clase de embarcaciones. Los buses, los hermanos que son conductores de la locomoción colectiva, los que manejan un taxi, por algo el vehículo tiene un manubrio, ¿no? Para que alguien lo conduzca. Porque si ese vehículo va sin conductor, la estadística diría que está muy expuesto a sufrir un accidente, ¿o no? Sí, están aquí, ¿verdad? Entonces, tal como esa embarcación necesitaba que Jesús tomara el mando, del relato que nosotros acabamos de ver, y aquí usted me tiene que confirmar sí o no, nuestras vidas, estoy hablando con los creyentes,
necesitamos que el Espíritu Santo tome el timón para poder llevarnos a nosotros a un puerto seguro. ¿Cuántos dicen amén? No sé si podemos expresarlo de mejor manera. ¿Cuántos pueden levantar su mano arriba y decir, yo necesito del Espíritu Santo para que tome el control de mi vida? A ver, ¿cuántos pueden decir, yo lo necesito? Yo lo necesito. ¿Usted lo necesita? ¿Sí? ¿También? Todos necesitamos que el Espíritu Santo controle nuestras vidas, porque si el Espíritu Santo, que es Dios mismo, no está gobernando mi vida, soy un peligro viviente. Porque le voy a hacer daño a otros, pero también me voy a hacer un daño a mí mismo. Y esos daños muchas veces son irreparables. Jeremías, el profeta Jeremías, nos recuerda en el capítulo número 10 una verdad profunda sobre lo que el ser humano necesita. Jeremías 10:23. Orando, conversando Jeremías con el Señor, le dice, conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino. O sea, no manda su camino, no manda sus propios pasos. Ni del hombre que camina es el ordenar sus propios pasos. O sea, sin Dios, lo que Jeremías nos está diciendo, que sin Dios nosotros no somos capaces de dirigir una vida de manera adecuada, porque el ser humano creyente necesita de alguien que lo dirija. ¿Amén? No podemos hablar de la gente que no tiene a Cristo, porque ellos literalmente están muertos en sus delitos y en sus pecados, por ende ya perecieron. ¿Amén? Pueden tener vida, por supuesto, porque una sola palabra de Dios puede resucitar al más vil de los pecadores. Lo hizo con nosotros. Amén. La Nueva Traducción Viviente dice, yo sé, Señor, que nuestra vida no nos pertenece. ¿Cuántos dicen amén? No somos capaces, dice la Nueva Traducción Viviente, no somos capaces de planear nuestro propio destino. No somos capaces. ¿Por qué? Porque necesitamos de la presencia de Dios en nuestra vida para que pueda dirigir, comandar, liderar, encaminar nuestras propias vidas para llevarnos a un lugar seguro. Porque sin Dios no podemos hacer nada. ¿Amén? Entonces voy a realizar una pregunta para que usted reflexione. Voy a darle 5 segundos para que usted reflexione acerca de esta pregunta que yo le voy a realizar y que pueda responder internamente en su vida. No me responda a mí porque yo no quiero saber de su intimidad, pero sí Dios quiere saberlo. Y esta pregunta es la siguiente. Hermano, hermana, ¿quién está gobernando tu vida? ¿Quién está gobernando tu vida? Quien gobierne tu espíritu, su espíritu, mi espíritu, quien gobierne nuestro espíritu, determinará el rumbo de nuestra alma y por ende, y por consiguiente, el destino de nuestro cuerpo. Lo hemos hablado un montón de veces, espíritu, alma, cuerpo, ¿verdad? Donde el espíritu tiene que gobernar para que nuestra alma se someta a las cosas del espíritu y eso se pueda reflejar en nuestro cuerpo, en nuestras actitudes. Entonces, quien gobierne nuestro espíritu va a ser capaz o va a determinar el rumbo de nuestra alma, de nuestras emociones, de nuestros sentimientos y por ende también el destino de nuestro cuerpo. Este mensaje, hermano, que Dios nos va o nos está entregando en el día de hoy, es una invitación, un momento para que todos nosotros podamos reflexionar y decidir además permitir que el Espíritu Santo sea quien guíe, quien gobierne cada aspecto de nuestro ser. ¿Cuántos dicen amén? Porque todos los que estamos aquí necesitamos que el Espíritu Santo nos gobierne, ¿o no? Insisto, hablo a los creyentes, porque el que está afuera, el que no es creyente, no tiene ninguna capacidad de tomar una decisión mientras Cristo no le vuelva a dar la vida, mientras Cristo no lo resucite de entre los muertos. Entonces, necesitamos los creyentes de una guía para nuestras vidas. Y esa, hermano, es la batalla interior que tenemos nosotros todos los días y a cada instante. Porque todos nosotros los que estamos aquí enfrentamos una batalla constante en nuestro interior. ¿Cuántos dicen amén?
Decía una hermana ayer, voy a volver a tomar los ejemplos nuestros, decía una hermana ayer, estoy cambiando, pero me cuesta porque como que tengo una lucha. Exactamente, eso es lo que nos pasa a todos. Tenemos una lucha en nuestro interior, una batalla todos los días, una batalla constante en nuestro interior, que Pablo describe con una claridad pero impresionante en el libro de Romanos, en el capítulo número 7, donde Pablo dice así, porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿Se entiende, verdad? Y lo que no quiero, esto hago. Apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. O sea, el pecado que mora en mí es lo que hace, ¿verdad?, que yo termine haciendo lo que no quiero hacer. ¿Por qué? Porque Pablo entendió que internamente el ser humano todos los días, hasta que Cristo venga por nosotros, vamos a tener una lucha interna donde vamos a tener que entregarle el timón de nuestras vidas, de nuestra embarcación, al Espíritu Santo para que esa batalla sea ganada por el Espíritu Santo. Que lo único que conoce es de victoria, por si acaso, el Espíritu Santo no conoce derrotas. Amén. Porque Dios con nosotros es el más poderoso. Yo me voy, pero viene uno más potente, uno más poderoso, que los va a llevar a la verdad, los va a llevar a la justicia. Ese es el Espíritu Santo, el Dios con nosotros, el Dios en nosotros. Cuando nosotros fuimos destituidos de la gloria de Dios por pecar en el Génesis, cuando fuimos destituidos de la gloria de Dios, el Señor dice, bueno, esto está resuelto en Cristo, esto está resuelto, no se preocupen. Y el resolver este problema que generó el ser humano está en las manos, está en el poder, en la autoridad del Espíritu Santo que Dios en nosotros. ¿Amén? Entonces, esta lucha constante, que lo importante es que sea una lucha, porque hay algunos que ni luchan, se rinden al tiro, pues viene el pecado y al tiro me rindo, ganaste. No se trata de eso, se trata que de cierta manera podamos luchar en nuestro interior, ¿verdad? Podamos librar esta batalla, esta lucha entre la carne y el espíritu. Es una realidad, hermano, que nosotros no podemos ignorar. Ya no podemos decirle a la gente, mire, no se preocupe si esto le va a pasar. No, no es algo que nosotros podemos ignorar, porque Gálatas capítulo 5, verso 17, nos enseña lo siguiente. Dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu. O sea, se están oponiendo. La carne se opone todos los días al deseo del espíritu. ¿Por qué? Porque el deseo del espíritu es contra la carne. Y estos dos, dice la Biblia, que se oponen. No tiene comunión la carne, el pecado con el espíritu. Estos dos se oponen entre sí. ¿Para qué? ¿Para qué? Dígame usted, ¿para qué? Para que yo no haga lo que quiero hacer, que es el bien. Porque el creyente constantemente lo que busca y lo que quiere es hacer el bien. ¿Amén? ¿Amén? ¿Cierto? Entonces, el bien que quiero hacer no lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque tengo esta lucha entre la carne y el espíritu todos los días. ¿Se entiende, verdad? Estoy explicando el problema base de todas nuestras problemáticas. Miren lo que Dios está haciendo hoy día. Nos está haciendo, oye, miren, este es el verdadero problema. No, que se me levantó el enemigo y en la mañana y yo sentí que me... No, tranquilo. Si la lucha está en el interior, ¿por qué? Porque la carne todos los días se está poniendo a los deseos del Espíritu Santo que está en nuestro interior. Todos los días, esta es una lucha de todos los días. ¿Se entiende, verdad? Si no se entiende, parto de nuevo, no tengo ningún problema. Tiempo tengo. ¿Amén? Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que prestar atención. Que los deseos del espíritu, los deseos de la carne van contra el espíritu, se oponen. Esa es la lucha que el creyente debiera tener en su interior todos los días. ¿Amén? Vuelvo y repito, sin una guía, sin una conducción divina, nuestras emociones, nuestros deseos, nuestras circunstancias, ¿sabe lo que van a terminar haciendo? Van a terminar tomando el control de mi vida y llevándome a tomar decisiones equivocadas.
Y al tomar decisiones equivocadas, muy bien decía la hermana Janet ayer, que nos van a llevar a tener consecuencias que van a afectar nuestras propias vidas, como el matrimonio. No, tranquilo. Ah, están aquí, ¿se acordaron? Entonces, cuando nosotros no tenemos un capitán, un guía, un conductor en nuestras vidas, que maneje nuestras vidas, que nosotros le podamos entregar el control, porque esta lucha entre la carne y el Espíritu muchas veces la libramos nosotros porque no queremos hacer lo que el Espíritu Santo quiere hacer en nosotros. Entonces esta lucha la llevamos nosotros mismos todos los días, porque yo quiero ir para allá, mientras que el Espíritu Santo me está diciendo, no hijo, vaya para allá. Entonces cuando nosotros libramos esta batalla y permitimos, le entregamos el control a la carne, a las emociones, al alma, para que tome el control, nos van a llevar a tomar decisiones equivocadas. Y esa decisión equivocada, vuelvo, repito, muy bien lo dijo la hermana ayer, van a tener consecuencias. Y después le decimos, ¿por qué, Señor, me metiste en esto? No. ¿Quién tomó la decisión de estar viviendo lo que hoy día está viviendo? ¿Fue Dios, que no quiere que el ser humano perezca, que no quiere que el ser humano sufra? ¿O fueron nuestras propias decisiones, nuestras propias concupiscencias, como decía la hermana ayer? ¿Se entiende, verdad? Cuando nosotros mismos tomamos el control de nuestras vidas y le quitamos el lugar al Espíritu Santo, ¿sabe lo que va a hacer el Espíritu Santo? El Espíritu Santo, por decirlo de alguna manera, es un caballero y va a permitir que el ser humano haga lo que quiere hacer. Amén, porque generalmente esta lucha entre la carne y el Espíritu habitualmente la gana la carne, ¿o no? Habitualmente la lucha esta la gana la carne. Oiga, si cuesta guardar silencio, perdónenme que tome estos ejemplos, pero yo creo que los de ayer fueron muy buenos ejemplos, fueron muy buenas oportunidades, y decían, ahora me toca quedarme callado, o callada, decía mi hermano, en mi matrimonio, porque entendí de que Dios es lo que quiere, me toca quedarme callada. Pero ¿cuántos son capaces hoy día en una lucha, verdad, donde hay egos metidos entre medio, verdad? No, si yo sé más que él, yo sé más que ella, ¿por qué me tendría que quedar callado? ¿Por qué tendría que poner la otra mejilla? Entonces en esa lucha de ego siempre la carne se está manifestando, porque dice la Biblia que son manifiestas las obras de la carne. O sea, las obras de la carne no se pueden esconder, porque salen a la luz. ¿Se entiende? O sea, el ego sale. No, si yo sé más que tú, ¿por qué me tengo que quedarme yo callado? No, cállate tú, no tú. Y nadie se queda callado. El ego, ¿verdad? Obra de la carne. El egoísmo. Todas esas cosas salen a la luz. ¿Por qué? Porque nosotros no somos capaces de entregarle el control de nuestras vidas al Espíritu Santo. ¿Verdad? O sea, en el Antiguo Testamento, David mató a Goliat con una onda, con unas piedras, listo. Si David existiese hoy día, tendría que darse por vencido. Ya, que gane Goliat nomás, nos vamos. Hay que ponerle la otra mejilla. ¿O no? ¿O no? ¿Aló? Periodo de la gracia, nuevo pacto. Sí, amén. Habría que poner la otra mejilla. Pero no lo hacemos porque la batalla de todos los días habitualmente la está ganando la carne, que nos lleva a tomar decisiones equivocadas, nos lleva a caernos, nos lleva a tropezar, nos lleva a sufrir, nos lleva a pensar de que Dios no está, de que Dios no existe. Claro, pero mientras tomábamos la decisión no nos acordamos que Dios existe. Tomamos la decisión por nuestra propia cuenta sin consultarle a quien debemos hacerlo, al Señor. Pero ¿sabe? Le tengo buenas noticias. Dios no nos va a dejar solos en esta lucha. ¿Cuántos se alegran por eso? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, como nuestro guía, si es que se lo permitimos, será nuestro consejero y será el que nos dé esa fuerza transformadora para que las batallas diarias las pueda ganar el Espíritu mientras Él esté en control. El Espíritu Santo, hermano, tiene que ser nuestro capitán, tiene que ser el que dirija, el que gobierne. El Espíritu Santo tiene que ser nuestro consejero. ¿Cuántos dicen amén? Porque así como los discípulos clamaron a Jesús en medio de la barca, en medio de la tormenta, para que calmara la tormenta, ¿verdad? No lo fueron a despertar para mostrarle cómo está el panorama, sino, Señor, ayúdanos. Bueno, despertaron al Señor para que calmara esas tormentas. Nosotros también, hermano.
nosotros también debemos clamar al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo tome el control de nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Juan 14:25, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, algunas cosas, todas las cosas. Nos enseñará todas las cosas y nos recordará y os recordará todo lo que yo he dicho. Juan capítulo 14, verso 26. El Espíritu Santo, hermano, no solo nos consuela, sino también nos dirige y también nos fortalece. ¿Amén? Por eso es que a veces no tenemos tanta fuerza, porque el Espíritu Santo no puede completar la obra. Por eso que a veces no estamos fortalecidos, por eso que a veces pareciera que no tenemos dirección, porque le falta al Espíritu Santo crecer en nuestras vidas. Nos falta más del Espíritu Santo. Entonces, como nosotros no logramos entender esto, nosotros nos afirmamos de otras cosas. Nos afirmamos de otra enseñanza. No, preferimos sufrir, ¿verdad? Y decir, no, bueno, el Señor ya llegará en la voluntad del Señor. ¿Por qué? Porque no tenemos la capacidad de clamar, de interceder, de decirle al Espíritu Santo, Padre, tú prometiste que me fortalecerías, prometiste que me guiarías, prometiste que yo iría de verdad en verdad, porque el Espíritu Santo es la verdad. El Espíritu Santo es Dios en nosotros. Y Pablo dice respecto a esto en Romanos capítulo 8, verso 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son, o sea que los hijos de Dios deben, como hijos de Dios, ser guiados por el Espíritu de Dios. No se puede ser hijo de Dios si hago lo que yo quiero, ¿o no? Porque dice que los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Entonces, el que no se deja guiar por el Espíritu Santo tendría que significar que no está siendo hijo de Dios. No está haciendo la voluntad de Dios. Porque los hijos de Dios tienen que dejarse llevar, tienen que dejarse guiar por el Espíritu Santo. Al dejarnos guiar por el Espíritu Santo hay seguridad, hay certeza, hay convicción. Hay fortaleza, hay guía, hay verdad. El Espíritu Santo, hermano, jamás nos va a llevar a una mentira. El Espíritu Santo nos llevará de verdad en verdad, de victoria en victoria, porque los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Amén. Cuando nosotros permitimos que el Espíritu Santo, o sea, que Dios sea nuestro guía, sea nuestro capitán, esas tormentas intensas que vienen de repente, que se levantan de repente, yo le tengo que decir que cuando somos guiados por el Espíritu Santo, esas tormentas se calman y nuestras decisiones, nuestras emociones comienzan a alinearse con la voluntad de Dios. ¿Cuántos creen eso? Sí, porque decían también que el Señor nos trae paz. No nos está diciendo que no van a haber tormentas, está diciendo que en medio de la tormenta el Espíritu Santo tiene la capacidad de decir, a ver, cálmate. Retírate, retrocede. ¿Por qué? Porque en el Espíritu Santo hay poder. Y el Espíritu Santo mora en mí. Por lo tanto, si mora en mí, es porque en mí hay poder. Por eso que Hechos capítulo 1, verso 8 dice, a ver, ustedes van a recibir poder. ¿Cuándo? Cuando venga sobre vosotros, ¿qué cosa? ¿Quién? A ver, más fuerte, ¿qué? Recibirán poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Bueno, entonces, ¿por qué podríamos utilizar la palabra del Señor? Bueno, ¿y por qué estáis amedrentados entonces? ¿Por qué están tan preocupados? Si el Espíritu Santo es sinónimo de poder. Sí que usted no sabe la batalla que yo estoy luchando. Usted no sabe la batalla que estoy yo teniendo. Mire, no sé la batalla que usted tenga, ni usted tampoco sabe la batalla que yo tengo. Yo lo único que sé es que el Espíritu Santo tiene más poder que cualquier batalla. No tengo plata ni tampoco tengo oro. Lo que tengo te doy, le dijeron los discípulos al cojo que estaba a la entrada del puerto, del templo. No tengo nada. No ando con plata. Típico de creyente. No ando con ni uno. Pero tengo algo más importante que la plata. Tengo poder. Así que en el nombre de Jesús te levantas
y alabas a tu Dios. ¿Se entiende el poder que tiene el Espíritu Santo, no? Es algo que no vemos, es algo que no podemos ver, que no podemos dimensionar el poder que tiene. Pero si Jesús dijo, hay uno más poderoso que yo, que cuando venga los va a llevar a la verdad, los va a llevar a la justicia, entonces yo tengo que creer lo que Jesús dijo. Porque Jesucristo es la verdad. Jesucristo es el camino, Jesucristo es la vida. Él dijo, yo les digo una verdad, yo me voy, pero viene alguien, les conviene que me vaya. ¿Por qué? Porque hay uno más poderoso que yo. Y le tengo una noticia. Ese más poderoso que Jesús está aquí, quiere morar en nosotros, quiere hacer morada en nosotros, quiere guiar nuestra vida y además quiere compartir ese poder que tuvo Jesús de poder decirle a los vientos, te me calmas y te me callas. Eso dijo. Oiga, ¿cuántos de nosotros pudiéramos tener ese poder en la casa? Oiga, andarían bien los hijos en la casa. Que andarían bien las esposas, perdón, los esposos en la casa, los esposos en la casa, andaríamos bien, ¿o no? El apóstol Pablo enseña respecto a esta necesidad que tiene el ser humano de tener el Espíritu Santo, porque ya dijimos que si no somos guiados por el Espíritu Santo, entonces no somos hijos de Dios. Revela en 1 Corintios 6:17 que, pero el que se une al Señor, o sea, el que acepta al Señor, por eso que es tan importante recibir al Señor, hermano. Es tan relevante para una persona que llega a una congregación, no simplemente estar en la iglesia, sino que estar en Cristo. Es tan importante esto de unirse al Señor. Porque no basta con estar en la iglesia, por eso yo a veces le digo a los jóvenes, a los adolescentes, no basta con que estén aquí, tienen que unirse al Señor, tienen que reconocerlo, tienen que confesarlo, tienen que decir, yo soy hijo de Dios, yo creo en Jesús, yo creo que Dios lo levantó de entre los muertos, es importante que lo confiesen, porque de la abundancia del corazón habla la boca, por eso que son miedos que nos vienen a nosotros y dicen, no, pero ¿cómo yo voy a decir en el trabajo? No, mejor yo prefiero dar buen testimonio. La Biblia no dice eso, la Biblia dice, vayan por el mundo y prediquen, hablen del Evangelio. El problema es que nosotros no queremos hablar porque la lucha diaria siempre la está ganando la carne. Entonces ahí viene el problema endémico de la iglesia, que cuando uno dice, oye, te invita a la iglesia, no, va a ser como ustedes, yo no quiero, no, prefiero quedarme acá, déjenme acá nomás que estoy bien. ¿Por qué? Porque el testimonio que nosotros damos donde vamos, en el trabajo, en la universidad, no es compatible con lo que nosotros hablamos. Hablamos muy bien, pero testificamos muy mal. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque la lucha diaria la está ganando la carne. Porque la carne, ¿verdad?, está sometiéndose a las decisiones del alma. Todos los días el alma dice, mira, tú tenés que ser mejor que ella, tú tenés que tener mejores cosas que ella, tú no podías hablarle a ella, tú no podías ser amiga de ella o de él, porque todos se ríen de ella, ¿cómo te vayas a acercar a ella? Entonces el alma constantemente está maquinando cosas que a Dios no le agradan y lo que nuestra alma medita, maquina, se refleja en nuestra vida, en nuestra carnalidad. ¿Por qué? Porque el alma la está gobernando todavía la vieja criatura. El Espíritu Santo todavía no puede tomar el control de nuestras vidas porque todos los días estamos luchando con el Señor. Déjeme tomar a mí esta decisión, si lo que yo quiero es mejor, Señor, déjeme, si va a andar bien, si yo le prometo, Señor, que ahora sí voy a orar, Señor, déjeme un poco más a mí, déjeme. Y la lucha la gana la carne todos los días, ¿o no? Por eso no oramos, pues, hermano. ¿Para qué voy a orar si estoy tan cansado? Si el Señor sabe. ¿Qué sabe el Señor? Que le digamos hora y hora al teléfono, a las redes sociales, a conversar con los amigos, a echar la talla en la pega y cuando tenemos que comunicarnos con Él, estoy cansado si el Señor sabe. Y hay unos que se ponen buenos para la talla. Estoy cansado, jefe. ¿Aló? Iglesia Pentecostal, Pacífico Renacer, ¿están aquí? ¿Sí? ¿Aló? Dos. ¿Están aquí, verdad? Todos los días tenemos que luchar con el viejo hombre. Pero con el Espíritu Santo morando en nosotros y siendo nuestro capitán,
dejándolo que tome las decisiones, dejándolo que encamine nuestros pasos, le tengo una noticia, la victoria está asegurada. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. O sea, no somos más dos. Lo que hablábamos la otra vez respecto al matrimonio. ¿Verdad? Matrimonios son uno solo, reflejo de lo que el ser humano es con Cristo. Uno solo. Y en este versículo a nosotros se nos revela esta verdad. ¿De qué? Esta verdad que transforma, una verdad transformadora. Porque cuando le entregamos el timón de nuestra vida al Espíritu Santo, nuestra unión con Él se vuelve tan profunda, hermano, tan profunda, que su voluntad y su propósito comienzan a fluir en nosotros como, o dándonos o entregándolo, una sola dirección. No hay más camino. Cuando Él tiene el control, cuando se hace su voluntad para cumplir su propósito, la dirección es una sola y la determina Él, no nosotros. Amén. Esta unidad a nosotros nos capacita para vivir en victoria. ¿Cuántos quieren vivir en victoria? Tomando decisiones que van a reflejar no lo que yo quiero, sino que van a reflejar el corazón de Dios y no nuestras emociones humanas, sino que la imagen del Dios invisible se va a hacer visible en nuestras vidas cuando nosotros permitamos que Él gobierne, que Él dirija. ¿Se entiende? La creación está gimiendo con dolores de parto, porque la tierra, el pecado ha llegado a tal nivel que la tierra hoy día necesita que los hijos de Dios se manifiesten. ¿Y dónde están los hijos de Dios hoy día? Peleando con la carne. No, que no quiero orar, que oro mañana, que para qué vamos a congregarnos, que para qué... Luchando todos los días. Si ya fuimos ayer, ¿para qué vamos a ir mañana? Si nos van a volver a decir lo mismo de siempre, no es lo mismo de siempre. Y si Dios nos repite lo mismo de siempre, es porque somos unos testarudos y no queremos entender que nuestras vidas las tiene que gobernar Él. Amén. Yo le tengo que decir esto. El Espíritu Santo transforma las emociones del ser humano. Amén. El Espíritu Santo transforma la emoción, el Espíritu Santo transforma el alma, porque cuando el Espíritu Santo abunda en mí, el Espíritu Santo comienza a gobernar mi alma. Y mi alma, mis emociones, mis decisiones comienzan a ser distintas. ¿Por qué? Porque la tristeza se comienza a transformar en gozo. Cuando el Espíritu Santo gobierna, mi alma se transforma y el enojo se convierte o comienza a convertirse en amor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos enojones hay aquí? Siempre digo, voy a predicar y no me quiero poner pentecostal, quiero ser más mesurado, Señor, ayúdame a controlar mis emociones, Señor. Pero no puedo, usted se me queda callado, yo tengo que sacar el pentecostal que llevo dentro. ¿Por qué? Porque Dios quiere que reaccionemos. Dios quiere que abramos nuestros labios, que cuando Él está repartiendo alimentos, nosotros digamos, el Señor nos traiga el alimento y nosotros digamos, ¡pum! Para adentro la comida. Ven. Aliméntese, nútrase, deje que el Espíritu Santo haga lo que tiene que hacer en su vida, para que deje de ser un enojón y comience a convertirse en un cristiano lleno de amor. ¿Cómo se hace eso? Déjele el timón de su vida al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Él toma nuestro caos interno y lo va a llevar a convertirse en un orden divino. ¿Por qué? Porque Él transforma todo lo que está desordenado en algo ordenado. Lo enseñó cuando Él fue y dijo, oye, yo reprendo un espíritu, la casa se limpia y después ese vuelve con 7 espíritus más enojones, más malos que él, ve la casa limpia y ¡bum! Para dentro de la casa. A desordenar lo que Dios ordenó. Y para que eso no ocurra, necesitamos estar llenos de la presencia del Espíritu Santo. Amén. Hermano, necesitamos evidenciar en nuestro cuerpo, en nuestra vida, en nuestras emociones, necesitamos evidenciar que el fruto del Espíritu es la evidencia del gobierno divino en nuestras vidas. ¿Se entiende? Necesitamos manifestar, necesitamos demostrar, que se note. Yo le dije delante, son manifiestas las obras de la carne, también son manifiestas las obras del Espíritu. Son visibles, se nota, no se pueden esconder. Bueno, pero como son manifiestas las obras de la carne, el fruto del Espíritu también es una evidencia de que mi vida la está gobernando Dios.
Cuando el Espíritu Santo gobierna nuestra vida, escúcheme bien, su presencia se manifiesta a través de frutos que son visibles. Lo dice Gálatas, capítulo número 5, versos 22 y 23. Más el fruto del Espíritu dice que es amor, que es gozo, que es paz, que es paciencia, que es benignidad, que es bondad, que es fe, que es mansedumbre. Y dice que, bueno, también templanza, pero dice que contra tales cosas no existe ninguna ley. ¿Se entiende? O sea, si tenemos esta manifestación, no tenemos necesidad de cumplir ninguna ley. Porque si yo tengo amor, no voy a hacerle daño a mi hermano o a alguien que me rodea. Si yo tengo templanza, voy a tener la capacidad, ¿verdad?, de guardar silencio cuando otro, por muy equivocado que esté, ¿para qué? Para no levantar, ¿verdad?, al viejo hombre, a la vieja mujer y tener que después sufrir las consecuencias de no haber guardado silencio, por ejemplo. Entonces, este fruto del que nosotros hablamos no es simplemente una característica deseable. Yo me gustaría tener esto. No, sino que es una evidencia de que el Espíritu Santo de Dios está al timón de nuestras propias vidas. El amor, todos nosotros sabemos que nos capacita ¿para qué? Para amar incluso a nuestros enemigos. ¿Amén? El gozo no es un gozo cualquiera, es un gozo que ya no depende de las circunstancias, porque el gozo es permanente, independiente de las circunstancias. La paz es una paz que sobrepasa todo entendimiento. La mansedumbre y la templanza nos ayudan a controlar nuestras emociones y también nuestras reacciones. Por eso es que es importante tener estas evidencias. La pregunta ahora sería, ¿están reflejando o se refleja en su vida, en mi vida, este fruto? ¿Se está reflejando el amor, la paz, la mansedumbre, la bondad, la benignidad, la fe, la templanza? ¿Se está manifestando en nuestra vida? ¿Nos falta? ¿Qué nos falta? Bueno, probablemente la mayoría de nosotros vamos a decir que no. Que este fruto no se está reflejando en nuestra vida. Bueno, si no, tal vez sea momento de poder ceder el control de mi vida al Espíritu Santo de Dios. Este es el momento de ceder el control, de ceder el timón, de ceder el manubrio, de ceder la dirección de nuestras vidas al Espíritu Santo. ¿Cómo entonces hacemos, cómo entonces tomamos la decisión para rendir nuestra vida al Espíritu Santo? Dejarlo que Él tome el control, que Él tome las decisiones, que Él haga lo que tiene que hacer en nosotros para ya no vivir yo, sino que para que Cristo viva en mí. ¿Cómo lo hago? ¿Qué tengo que hacer? Porque rendir el control del Espíritu Santo no es algo que va a ocurrir automáticamente. No es algo que usted diga, no, si yo se lo rindo hoy día, ¿usted cree que por arte de magia van a ocurrir las cosas? Esto no es magia, en el Evangelio no hay magia. En el Evangelio hay poder. Entonces esto no ocurre automáticamente. Requiere que usted y que yo tomemos una decisión consciente. ¿Se entiende? Que pensemos, que meditemos en la decisión que estamos tomando. Y yo le voy a dar solamente 3, así bien rápido. 3 pasos que nos van a ayudar a tomar una decisión consciente, con decisiones prácticas que nos van a ayudar a entregarle el control de nuestras vidas al Espíritu Santo. Fáciles de recordar, sencilla de entender, sencilla de hacer. La primera, una oración, pero no cualquier oración, una oración de rendición. ¿Se entiende? Porque yo puedo llegar hoy día y decir, yo tomo la decisión, Señor, haz lo que tú quieras, es tu propósito, es tu tiempo. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de una oración de rendición. De una oración donde yo diga, como los discípulos clamaron al Señor en la tormenta, nosotros clamemos al Espíritu Santo. Espíritu Santo, ayúdame. Me estoy hundiendo, me voy a ahogar. Ya no puedo más, necesito que intervenga. Me rindo. Esas son las decisiones, la oración de rendición que nosotros tenemos que hacer. Utilizar este ejemplo de desesperación de los discípulos y decir, ok, ya no más. Ya no más el viejo hombre, ya no más. Me rindo delante de tu presencia. Esa tiene que ser una oración de rendición, donde clamemos al Espíritu Santo y ¿sabe qué? Lo hagamos con sinceridad.
Ya basta de careta, ya basta de venir y decir, Señor, como tú quieras, en tus propósitos, en su tiempo. Hermano, si ya no hay tiempo para estar jugando aquí al evangélico. Si los tiempos son cortos, los tiempos son malos, los tiempos son peligrosos, la venida del Señor está ahí a las puertas. ¿Usted cree que hay tiempo de decir, Señor, cuando tú quieras? Si el Señor no está diciendo, ahora es el momento. Si ve que la estoy pasando difícil, ahora es el momento. Es el momento de rendirse, de orar al Señor, pero rindiéndose al Señor. O sea, ya no puedo más. Ya basta de oraciones, que sí, Señor, que mira, cuando tú quieras, en tu tiempo. Hermanos, somos tan cínicos a veces con el Señor como que si Él no nos conociera. Como si Él no supiera lo que nosotros hacemos a escondidas. Por eso es que el Espíritu Santo no tiene el control, porque cuando nosotros hacemos eso, ¿qué es lo que hacemos? Constreñimos al Espíritu Santo, o sea, lo encerramos, lo arrinconamos. ¿Por qué? Porque Él no tiene comunión con el pecado, entienda. Y la Biblia dice que la simiente de Dios, los hijos de Dios, los que son nacidos de Dios, no pueden pecar. ¿Se entiende? Entonces tenemos que dejar el cinismo de lado para comenzar a ser cristianos dirigidos por el poder, la presencia y la autoridad del Espíritu Santo. Y para eso, hermano, hay que tomar decisiones conscientes. Y la primera decisión de una persona que realmente le quiere entregar el control al Espíritu Santo tiene que ser orar rindiéndose a la presencia de Dios. Pidiéndole al Señor que tome el control de tu espíritu, de tu alma y finalmente de tu cuerpo. Señor, toma el control, ya no más yo. No quiero vivir más yo. Ojo que esto le va a traer consecuencias. Ojo que cuando el Espíritu Santo tome el control va a haber consecuencias. Positivas me refiero, no se asusten. Lo van a desconocer, usted mismo se va a desconocer. Como alguien decía ayer, me desconozco. No soy la misma de antes, decía. Ya no contesto cuando me... ¿Qué es eso? ¿Qué significa eso? ¿Qué simboliza eso? La obra del Espíritu Santo. Si la carne siempre va a querer responder, pero el Espíritu Santo dice, shh, calladito, calladito. Shh, shh. Porque soy yo el que pelea las batallas, dice el Espíritu Santo. ¿Sabe? Cuando nosotros peleamos nuestras propias batallas, lo que el Espíritu Santo hace, ¿sabe lo que el Espíritu Santo hace? Haz lo que quieras. Dale, pelea la... ¿Se entiende o no? Estamos usando una metáfora, pero es lo que ocurre en la realidad. Cuando actúa la carne, el Espíritu Santo retrocede, porque sabe que la batalla la está ganando la carne. Entonces, oramos con rendición, nos rendimos al Espíritu Santo. Ya nada más de eso, déjeme aquí en la banca nomás y yo vengo a puro escuchar. Ya basta, el Espíritu Santo cuando dirige, a usted le dicen vamos y usted dice voy. ¿Sí? ¿Amén? Porque el Espíritu Santo gobierna, pues cuando el Espíritu Santo gobierna, mis hijos, mis ovejas, dijo Jesús, oyen mi voz y me siguen. Pues. Entonces cuando el Señor dice vamos, el Hijo de Dios, ¿qué es lo que hace? Vamos. Pues. No, es que déjeme aquí en la silla nomás, que aquí estoy bien, que aquí yo lo hago bien, que el Señor me quiere aquí. No, si el Señor no tiene ministerio de la silla. Necesitamos obreros aprobados que usen bien la palabra de verdad para que puedan guiar sus propias vidas, para que los varones sean sacerdotes en su casa, para que las mujeres sean virtuosas en su casa, para que los hijos sean respetuosos, para que honren a su padre, a su madre, para que les vaya bien. Miren lo que quiere el Señor. Tengo pensamientos de bien. Hijo, honra a tu papá, honra a tu mamá, para que te vaya bien. Si el Espíritu Santo quiere que te vaya bien. Ay, es que se van a reír de mí. Que se rían, ¿a quién le importa eso? Si tenemos una recompensa arriba, que es más grande que cualquier tesoro de esta tierra, hermano. Nosotros lo que pasa es que nosotros no hemos dimensionado lo que Cristo está haciendo arriba. Voy a preparar un lugar. Está preparando un lugar para que donde Él está, usted y yo también estemos. Con una realidad como esa, ¿a quién le importa lo que digan los compañeros?
Y me digo, hermano, que usted no sabe. ¿Qué no sé? Si yo también fui joven, también fui adolescente. Llegué a los 27 años al Evangelio. ¿Qué no voy a saber? Estudié en una de las universidades más izquierdistas que existen. ¿Usted cree que yo me avergoncé de Dios? Jamás me he avergonzado de Dios. Y si no les gusta, no les gusta nomás. Pues. Oiga, si usted pasa por fuera del USACH, donde yo estudié, y uno cacha al tiro lo que hay adentro. Pues. Yo estuve adentro. Pues. Y ¿sabe? Salí de los primeros. El único que está titulado, los otros llevan un año todavía esperando para titularse. Yo ya me titulé en mayo me titulé. ¿Por qué? Porque siempre reconocí que Dios iba delante de mí. Siempre. Entonces a mí no me digan, ay, que usted no sabe en el instituto. Yo sé que es lo que es el instituto. Po. Yo sé lo que es estar en una universidad. Así que a mí no me dicen, ay, hermano, que usted no sabe. Yo sé, po. Siempre reconocí a Dios. Por eso es que Dios nos bendice, po, porque siempre lo reconocimos. Y si en el recreo me tengo que ir a tomar una bebida solo, me la tomo solo. Si total nunca ando solo. ¿Usted cree que anda solo? Nunca anda solo. La dueña de casa llora en la casa y dice, estoy sola. Nunca está sola si el Espíritu Santo está ahí. El Consolador está ahí, el que te consuela está ahí. Lo que pasa es que no lo alcanzamos a reconocer porque siempre andamos mirando con los ojos de la carne. Nunca despertamos los sentidos espirituales para darnos cuenta que cuando la estás pasando mal, el Espíritu Santo lo único que dice, clama a mí, clama, yo te voy a responder. Y uno está, Señor, ¿por qué? Señor, ¿por qué? Y el Espíritu Santo te dice, clama a mí, que yo te voy a responder. Pero nunca vemos con los ojos del Espíritu. Siempre estamos esperando que el sufrimiento, que tengo que pasar por el desierto, si Dios no quiere que suframos. Pero tenemos que doblegar nuestras vidas. Y el primer paso para que el Espíritu Santo tome el control completo de nuestra vida es orar en rendición. Segundo, sumergirnos en la palabra. Porque la Biblia, las Escrituras, es el mapa, es el bosquejo que el Espíritu Santo utiliza para dirigirnos. Estudiar su palabra diariamente, permite que se transforme nuestras almas. Sumergirnos en la palabra. No leerla así, ojearla, porque la palabra no es cualquier libro, la palabra es vida. Jesucristo dijo, yo soy la palabra. Y el que de mí come nunca más va a volver a tener hambre. El que de mí bebe nunca más va a volver a tener sed. ¿Por qué nuestros jóvenes se siguen detrás de la ideología? Que el feminismo, que el comunismo, que los amarillos, que el gobierno. ¿Por qué van detrás de todas esas cosas? Porque no se han sumergido en la verdad. Porque tienen comezón de oír cualquier cosa. Porque estudian la palabra así como que fuera un cuento, como una novela. La palabra, si te vas a meter con la palabra, te vas a meter con Cristo. Y si te metes con Cristo, te metes de verdad, o mejor no te metas con Él. Que tú sí seas sí, tú no seas no. Mejor que seas frío que seas caliente, pero tibio, aquí ni en el cielo van a poder entrar. Metámonos en la palabra como corresponde, porque Jesús es la palabra. Dijo Pablo, la mucha letra a la gente la mata. Claro, porque leen la palabra como si fuera un libro cualquiera. No entienden que la palabra es Cristo mismo entrando en nosotros cuando nosotros nos sumergimos en su palabra. La letra te mata, pero el Espíritu te vivifica, dijo Pablo. 2 Corintios 3. La letra te va a matar. Cuando tú lees la Escritura como que fuera cualquier cosa, esa letra te va a matar. Pero si tienes el Espíritu Santo guiándote, el Espíritu te vivifica, te da vida. Si no, pregúntele al apóstol Pablo.
como lo tenía la letra, persiguiendo a los cristianos para matarlos, para apiedrarlos, hasta que recibió el Espíritu Santo que lo vivificó, le dio una nueva vida, le dio una nueva enseñanza, le dio una nueva revelación, porque el Espíritu Santo lo que hace es dar vida al creyente. Entonces, después de orar y rendirnos a la presencia del Señor, nos sumergimos en la palabra, pero de verdad. Y finalmente, para entregarle el control al Espíritu Santo de nuestra vida, tenemos que comenzar a tener comunión con otros creyentes. Porque rodearse de personas llenas del Espíritu Santo, que pueden animarnos y guiarnos en nuestro caminar cristiano, es la mejor forma de poder recibir y darle el timón al Espíritu Santo. Nos juntamos con los del mundo. No, es que es mi compañero, es que es mi amigo, es que es mi hermano, mi buena onda. Si no estamos con ellos para hablarles de la palabra, no sirve de nada. Tenemos que rodearnos de gente que crea, que piense lo mismo que pensamos nosotros. Porque en la unidad hay bendición. En la unidad entre los creyentes, llenos del Espíritu Santo, son los creyentes que me van a llevar y me van a guiar por el buen camino. Porque el Espíritu Santo también usa a otros para poder enseñarme, para poder guiarme y para poder tener comunión con Él. Porque un hijo de Dios lleno de la presencia del Señor, cuando me vea mal, no me va a venir a decir, es a causa de tu pecado. Sino que va a venir y me va a levantar. Es decir, oremos juntos, clamemos juntos, intercedamos juntos. Porque mejor son dos que uno, porque cuando uno se cae, el otro lo levanta. Bueno, entonces, para ir concluyendo, respóndale usted al Señor, ¿quién tiene el timón de tu vida ahora? ¿Quién tiene el control de tu vida ahora, en este momento? ¿Quién lo tiene? Póngase de pie, por favor.